Vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta. ¿Cuántos imperios existieron en lo que hoy es el Perú? ¿Cómo que cuántos? Me van a decir ustedes. ¿Cómo que cuántos, Norma? Si solamente existió uno, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. No. Eso no es así. Antes de los incas existió un poderoso imperio, el imperio Huari. Y hoy estamos en su capital, la antigua ciudad de Huari, en Ayacucho, para contarles su historia. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Nuestro territorio ha sido cuna de grandes civilizaciones, sociedades que lograron sobreponerse a una difícil geografía que los retaba constantemente. Pero no solo tuvimos grandes civilizaciones, que no es poca cosa, sino que aquí se formaron lo que se llamó en otras partes imperios, es decir, un gran estado que controla o somete a otros estados con una expansión enorme e irradiación de lo que llamamos cultura a niveles macro. Todo esto surgió por primera vez en nuestro territorio en el actual departamento de Ayacucho, entre los años 550 y 600 de nuestra era. Muy poca gente hablaba de un imperio Huari. Ahora todos los arqueólogos hablan de un imperio Huari, porque ya no hay cómo negarlo. En su máximo esplendor y apogeo, Huari era una ciudad reluciente, ¿no? Y estaba todo enlucido y pintado de blanco. Era una ciudad que probablemente impresionaba al que venía a este lugar. Empecemos por el descubrimiento de Huari para el mundo. En el siglo XVI, cronistas españoles como Pedro Cieza de León visitaron antiguos edificios en ruinas de la zona de Viñaque y dijeron que ese lugar había sido fundado por una extraña raza de hombres blancos con barba. Cuando llegaron los españoles, había 3 lugares a los cuales ellos se refirieron como anteriores a la época de los incas. Uno de ellos era Tiahuanaco, el otro era Chavín, y el tercero era un lugar del que no se sabía el nombre, que se sabía que quedaba cerca de Huamanga y cerca de la Quinua. Eso quedó allí, eso aparece en los cronistas del siglo XVI, hasta que se convirtió en una ciudad perdida. En la década de 1880, el distinguido médico ayacuchano Luis Carranza, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, escribió un artículo sobre las ruinas de Viñaque. Se le denominó Huari porque así se llamaba la gente de la zona. En 1923, un periodista realizó dibujos de algunos monolitos ubicados en aquel lugar. Unos monolitos labrados en piedra que habían sido encontrados pues casi con seguridad, lo sabemos ahora, hacia 1640, por los hacendados que había en Huari, que desde luego saquearon Huari, excavaron las tumbas, se llevaron todo lo que había dentro de ellas
de las tumbas estas de piedra hermosas que hay allí, todavía quedan los restos de las tumbas, y saquearon este lugar. Como parte de eso quedaron estos monolitos. Poco después le llegó el turno al gran Julio C. Tello. Había un señor de apellido llamado Benedicto Flores en Ayacucho, que se dedicaba a ver antigüedades. Y dentro de esto ubicó 3 sitios principales: Acuchimay, Conchopata y Huari. Y les dio a conocer en folletos locales. E invitó a Julio C. Tello. Julio C. Tello venía, en realidad lo invitó a visitar, lo acompañó. Y Tello hizo una publicación, que es la primera publicación grande que hizo sobre Huari, indicando de que era un sitio arqueológico muy grande, muy importante. Él da los primeros pasos para empezar a conocer la cultura Huari y empezar a individualizarla, porque hasta antes de él, incluso poco después de él, todavía era conocida como Tiahuanaco costeño, ¿no? Pero ya con las investigaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo, se ve que es un fenómeno que, aunque tiene muchos parecidos con Tiahuanaco, y de hecho pudo haber algún tipo de interconexión cultural entre ellos, es un fenómeno independiente y que se extiende sobre todo hacia la parte norte del actual territorio del Perú, ¿no? Hacia la Sierra Central y hacia la costa central y norte del país. Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, visitó la zona arqueológica de Huari en 1931 y así inició la arqueología científica en Ayacucho. Él y su equipo recogieron fragmentos de vasijas de barro. Su investigación fue clave para identificar a la cultura Huari como un estado propio, distinto de Tiahuanaco, considerada hasta entonces como la gran civilización antecesora del Tahuantinsuyo. Hasta ese momento, gracias a los trabajos de Max Uhle en Pachacamac, se hablaba de Tiahuanaco como la cultura primordial de toda la antigüedad peruana, y entonces se atribuía el hallazgo de cerámica que ahora conocemos con el nombre de Huari, pues en muchas partes del Perú, excavadas fundamentalmente por Uhle. Tello pensó que no, y como Tello andaba dándole las contras a todo lo que habían dicho sus anteriores investigadores, les llamó Collagua, no les llamó, y también Huari, no les llamó Tiahuanaco. En 1942, Julio C. Tello hizo excavaciones en Huari y Conchopata, encontrando mausoleos megalíticos y varias piezas de cerámica, algunas de ellas incluso con la representación del dios de los báculos. Estamos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque Julio C. Tello fue enterrado en este lugar. A mediados del siglo XX, las investigaciones del arqueólogo norteamericano Wendell Bennett y las del trujillano Rafael Larco Joyle le dieron la razón a Tello. Huari o Collagua sería una cultura tan grande como Tiahuanaco. Un arqueólogo norteamericano, Wendell Bennett, excavó en Huari
Y gracias a que él había excavado también en Tiahuanaco, pudo establecer la comparación. Y se estableció la existencia de dos Tiahuanacos, un Tiahuanaco peruano, que era este que Tello llamaba Collagua, y un Tiahuanaco boliviano. Entonces se comenzó a hablar de un Tiahuanaco peruano, un Tiahuanacoide, Tiahuanaco de la costa, en fin, frente al otro Tiahuanaco. En 1957, tras revisar las colecciones de Tello, el joven arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras planteó la tesis que le daba carácter de imperio Wari. A mí, por casualidad, me tocó estudiar para un curso en la universidad en el año 56, 57. Me tocó estudiar las colecciones que Tello había hecho en Wari, sus excavaciones en Wari, en Colchopata y en Acuchimay. Y a raíz de eso, pues, publicamos, yo lancé la tesis a base de ese trabajo de que era un imperio. Simultáneamente, John Rowe y Menzel en los Estados Unidos lanzaron una hipótesis equivalente a eso y coincidimos en que estábamos hablando de un imperio. Siguiendo criterios económicos y sociales, Lumbreras planteó 7 periodos de desarrollo en el Perú antiguo. Según esta clasificación, el quinto periodo correspondía al Imperio Wari. Hay dos maneras de periodificar el Perú prehispánico. Una, que es la que hace Lumbreras, y que se basa en desarrollos sociales a lo largo del tiempo. Entonces, Lumbreras le da la calificación de imperio. Entonces, estamos hablando de un imperio Wari que se desarrolla aproximadamente entre los años 500 a 700, 800 de nuestra era. Y hay otra periodificación que es la que hizo John Rowe, que es básicamente hecha con etapas de expansión de un determinado estilo cerámico a lo largo del territorio andino. Entonces, lo que corresponde al horizonte medio es la etapa que marca la expansión de la cerámica Wari en todo el territorio andino. Lumbreras estableció que la cultura huarpa era la fase cultural ayacuchana previa a Wari. El centro de Huarpa habría sido el poblado de Ñauimpuquio. Con los huarpa se fortaleció el poder de los sacerdotes y apareció el Estado en una forma incipiente y a una escala local. La cultura Wari tuvo su origen en la cultura huarpa, ubicada en Ayacucho. Desde allí se extendió y forjó un vasto imperio que tuvo su apogeo entre los siglos 7 y 10 de nuestra era. La cultura Wari agrupó a las que habían sido 3 culturas fundamentalmente. La huarpa, como ya dijimos, que era la base, que recibió influencias externas de Nazca en la costa y Tiahuanaco en el altiplano. Wari, el gran imperio andino sudamericano previo a los incas, se caracterizó por una estructura de expansión, un diseño urbanístico y un poderoso ejército que sirvió de soporte al Estado imperial. Estamos en el área ceremonial de Vegachaju Mojo. Aquí se ha encontrado evidencia de una ocupación huarpa, previa a Wari, por supuesto.
En el área ceremonial del sector de Vegachayoc, Mojo, de la ciudad de Huari, existe evidencia de presencia huarpa. Se ha demostrado que hay una ocupación huarpa de una cultura local que se llama huarpa, que es contemporánea con Nazca, Tiwanaku, Recuay, la cultura Lima. Y acá en Ayacucho la característica fundamental de ellos es que desarrollaron la tecnología agropecuaria en gran escala. Son grandes constructores de canales, de terrazas, de reservorios, y son ellos probablemente los que empiezan la construcción para traer agua a esta ciudad desde un punto muy lejano que está ubicado a 16 kilómetros en el cerro que se conoce como Rashuilca. Los huarpa tuvieron un importante intercambio comercial con las sociedades de Ica, como los Nazca. El primer grupo humano influenciado por las culturas huarpa y Nazca creó una cerámica propia en la zona de Chaquipampa, pero luego irrumpió una fuerte corriente religiosa procedente del sur y se produjo la cerámica llamada Conchopata. Según Lumbreras, el estilo Conchopata es el vínculo más antiguo y directo de la conexión de Huari con Tiahuanaco. Ello debido a los elementos decorativos de su iconografía. Todo indicaba que se trataría de una nueva religión procedente del Titicaca, bien traída a Ayacucho por gente proveniente de esa zona, o en su defecto por hombres que visitaron el altiplano y retornaron a Ayacucho importando la religión altiplánica. Hay unas deidades, ¿no?, muy importantes que están siendo identificadas, como es el Coa o el felino volador, que es este personaje que aparece en la portada del Sol. Está el mismo dios de los báculos. Aparecen diferentes tipos de representaciones de estos personajes, pero que están vinculados con el culto al agua. Huari es una ciudad bastante seca en la actualidad, pero pues el agua era un elemento necesario, importante, y el culto del agua parece ser que está vinculado también con estas deidades. La cultura huari logró desarrollarse en medio de condiciones muy desfavorables. Mientras todos los valles de la costa, Moche, Lima, Nazca, florecieron durante los primeros siglos de la era cristiana, Ayacucho se mantuvo en condiciones relativamente pobres. En Ayacucho la agricultura no es lo mejor, es lo más difícil que hay. Las condiciones de la tierra son muy duras, hay poca tierra, no hay valles prácticamente. En base a ingenio y trabajo, los huari terminaron superando las dificultades naturales y su clase dirigente se propuso conquistar más territorios, como el de Huamanga, a partir del año 600. De esta forma, los mercaderes huari empezaron a trasladarse hacia otras zonas acompañados de guerreros. Los huari pudiesen expandirse de diversa manera. Creo yo que con ejércitos apoyando a sus mercaderes, imponían sus productos y lograban obtener, porque frente a una crisis agraria me imagino que no era fácil intercambiar productos comestibles. Huari se convirtió en un imperio panandino, desde Cajamarca y Lambayeque por el norte hasta Cusco y Moquegua por el sur. Como ocurrió en Chavín, la religión y los sacerdotes fueron muy importantes para la consolidación del Estado huari. Sin embargo, su dominio abarcó también otros órdenes, como el político, el económico y el militar. Los
Los actuales departamentos de Ica y Lima fueron los primeros territorios en ser dominados por los Wari. Durante el Horizonte Medio, ellos ocuparon el área de la cultura Lima y tomaron posesión de la Huaca Pugliana, donde yo estoy en este momento, para convertirla en un cementerio de sus clases dirigentes. Incluso modificaron la forma de los entierros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de los Wari, los entierros se hacen en fardos funerarios, con una suerte de máscara o falsa cabeza en la parte de arriba del fardo. Además, acompañaban a los entierros textiles, enseres de la vida cotidiana, restos de comida como ofrendas, seguramente, y objetos de carácter ritual. Aquí encontramos una tumba Wari en plena Huaca Pugliana. Hay algunas características propias de los entierros Wari, ¿no? Por ejemplo, son entierros en unos fardos muy grandes que utilizan lo que se llama falsas cabezas. Es decir, el entierro en realidad el cuerpo está en posición flexionada dentro del fardo, pero hay una serie de envoltorios que le dan volumen y luego se hace una falsa cabeza que lleva una máscara de madera, ¿no? Y una máscara de madera con facciones bastante realistas, por decirlo así, y con otra serie de objetos asociados. En general, los entierros Wari se ha visto que son bastante abundantes en lo que son objetos asociados, en la cantidad de cerámica, etc., ¿no? Aparte de los entierros que se han encontrado en Cajamarquilla, otro sitio muy importante es Ancón, ¿no? El poderoso ejército Wari expandió las fronteras del imperio, sometiendo a pueblos enteros. Este poderío militar fue sostenido por una clase dirigente que buscaba obtener mayores excedentes. En las excavaciones que nosotros hicimos en el sitio de Conchopata, que es un poblado secundario de la época Wari, hemos encontrado evidencias y testimonios de soldados, de gente del ejército que tenían pues arcos, flechas, lanzas, los uncus con atuendos de felinos. Otros tienen representaciones de halcones, ¿no? en el hombro, y los escudos de forma rectangular, probablemente era con soporte de madera y de cuero, con pinturas de cabecitas de felinos, círculos concéntricos. O sea, estamos hablando de un ejército organizado, jerarquizado, con los que salían pues a las grandes conquistas. Y estamos también obteniendo datos de que estos iban pues en danzas rituales, en un momento festivo, porque hay guerreros que tienen escudos, pero tienen las zampoñas por un lado o tienen las tiglias, ¿no? Se supone que ellos eran los músicos guerreros. Se ha encontrado también en Huaca San Marcos mates con grabados de escenas de guerra. Se ven claramente escenas de guerra donde algunos personajes están peleando entre sí, incluso uno está sosteniendo una cabeza decapitada, ¿no? La capital del Imperio Wari es una muestra de la compleja planificación urbana alcanzada por esta civilización. Sus vestigios revelan también la estratificación social de sus habitantes. El núcleo urbano de esta ciudad tiene aproximadamente 600 hectáreas y con la parte periférica alcanza entre 1.200 a 1.500 hectáreas. Estamos hablando de una ciudad donde hay palacios, donde hay áreas de producción artesanal en gran escala, hay residencias, hay áreas ceremoniales, áreas funerarias, ¿no? Que ya se ha visto en el sitio de Monjachayo. En realidad es una ciudad que está enterrada y cubierta por una gran cantidad de vegetación. Hay murallas altas que separan la ciudad. Este sector, el acceso, por ejemplo, estaba controlado y no podía cualquier persona acceder. Acá se han encontrado restos de unos esqueletos que tenían los cráneos deformados y, según los investigadores, eran una especie de monjes que estaban al cuidado, ¿no? o al culto de sus deidades.
antigua ciudad de Huari queda a 25 kilómetros al noreste de Huamanga. Se cree que en este lugar, en su momento de apogeo, vivieron entre 50 y 70.000 personas. La ciudad está diseñada en grandes conjuntos habitacionales, conocidos como barrios o sectores. Se han identificado un barrio religioso central, otro funerario, 2 sectores artesanales y espacios públicos abiertos, como para reuniones masivas. Algunos de los sectores, además, como podemos ver aquí, estaban rodeados de murallas. Estamos hablando propiamente de una ciudad organizada, planificada, que tiene un conjunto de canales de drenajes, tiene todos los servicios que tenía una ciudad. Aquí habían grandes constructores, albañiles, arquitectos, ingenieros, estaban los mejores artesanos y acá nosotros encontramos las raíces de lo que actualmente es nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad donde hay los mejores artesanos que hay en el Perú, es una herencia Huari. No hay que olvidar que la famosa piedra de Huamanga o el alabastro ha sido encontrado ya en Huarmey, en uno de los centros administrativos Huari. Así como los chavín y otras culturas andinas, los Huari utilizaron la religión como un eficiente mecanismo de control ideológico. Se hacían rituales especiales porque hay un conjunto de pasadizos semisubterráneos por las cuales se accede a una de estas plataformas, ¿no? Yo imagino que el sacerdote que se cambiaba en un área especial venía por la parte subterránea y se aparecía de pronto ante la multitud que estaba acá y sería impresionante eso, ¿no? Creo que hay un conjunto de factores, ¿no?, de carácter ideológico, de la parte de la cosmovisión, que se mezclan para llamar la atención en este lugar. Un rasgo Huari muy local, ayacuchano y no importado del altiplano fueron los templos en forma de letra D mayúscula. Debido a la gran cantidad de estos templos y estructuras funerarias, los investigadores piensan que la ciudad de Huari no fue solamente un centro de producción artesanal, sino también un centro de peregrinación religiosa. Se ubica una edificación que tiene la forma de una D mayúscula. En este lugar se hacían un conjunto de rituales vinculados a sus ancestros, donde probablemente colocaban a sus momias y se veneraba a ellos, el culto a los malquis. Pero también vemos un elemento muy importante en este lugar, como la presencia de un reloj solar que servía para el control del tiempo. Actualmente, arqueólogos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se encuentran realizando investigaciones y sacando a la luz nuevos hallazgos. Estamos en el sector de tantos sectores de Huari, Monjachayo. Es un área funeraria. Se encuentran en esta área galerías, mausoleos, tumbas, fosas, cistas, y hay un patio también central, ¿no?, de forma rectangular. El 2014 excavamos esta área, nos encontramos dentro de una estructura en forma de D mayúscula. Los Huari, para realizar sus entierros, cavaban la roca. O sea, el área es básicamente subterráneo. Entonces sacan toneladas de roca madre y construyen. En este mausoleo observamos 9 cubículos de forma rectangular que se centran a una parte central. Es el único área donde se han encontrado ofrendas de Spondylus
es una concha traída del Ecuador, y otras conchas de forma espiralada también, ¿no?, que son marinas. Lo que se ha encontrado sí es, cuando se sacaba el relleno, cuentas de turquesa, algunos botoncitos de oro y gran cantidad de cerámica fragmentada. Los huari tenían una propia tecnología porque esta piedra labrada tiene incluso poco mortero, ¿no?, entre piedra y piedra. O sea, todas están finamente labradas. En algunos se conserva un ángulo de 90 grados y están ensambladas, ¿no?, de una manera magistral. En la costa central, en el valle del Lurín, los huari encontraron un culto local muy importante, Pachacamac. En todo este sector la presencia de la cultura huari es bastante importante. En primer lugar, hay que mencionar los entierros de élite propios de la cultura huari que se recuperan del cementerio denominado Cementerio Ule. Se trata de fardos funerarios con finos textiles decorados, polícromos, y que tienen falsas cabezas de madera talladas que son típicas de esta cultura. Recientes investigaciones están revelando la presencia de la cultura huari en áreas posiblemente domésticas en la zona denominada la Sala Central. El antiguo oráculo de Lima puso su prestigio religioso a favor de la expansión política de los huari y fue su principal aliado en la conquista de la costa central. De este modo, el primer imperio prehispánico en Sudamérica se vio fortalecido con una ideología de antiguo arraigo en el Perú. Durante el apogeo del imperio huari, esta zona se convirtió en centro de multitudinarias peregrinaciones que rendían culto al dios Pachacamac. También es importante mencionar que el culto al dios Pachacamac se instaura en tiempos huari. Eso a través del estudio de la iconografía que aparece decorando y acompañando al dios Pachacamac en la talla de madera que se encuentra en el templo pintado. Al igual que el Tahuantinsuyo, el imperio huari tuvo en la administración y la comunicación dos de sus ejes fundamentales. En ese sentido, el uso de quipus y un extraordinario sistema de caminos fueron piedra angular de su sostenimiento. Se instala un sistema que en la época incaica se conoce con el nombre de Capacñán, es decir, un sistema de comunicación que permitía conectarse a las gentes de las distintas regiones del Perú mediante caminos formalizados. Ya se han encontrado muchísimos de estos caminos en varias partes del Perú y se tiene evidencias de que gran parte del Capacñán estaba también hecho sobre la base de caminos del tipo huari o ariñán o lo que se quiera llamar. A estas alturas del programa, lo que estamos viendo es que el Perú antiguo es una gran continuidad. Carece de sentido pensar que una cultura termina un día y al día siguiente empieza otra. Todo es una transformación que se produce en el mediano y largo plazo. Lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor, pero no es otra cosa que una continuidad. Decimos esto porque hablamos de huaris e incas como dos entidades autónomas y diferentes, y estamos viendo que no fue así. Ambas nacieron en el altiplano, se ubicaron en zonas más o menos similares, solo que una asentó su capital en Ayacucho y la otra en el Cusco. En conclusión, una es heredera de la otra y a su vez la explica. Si no, pensemos en la administración, la arquitectura, los caminos, los quipus, el urbanismo, los sistemas hidráulicos y de drenaje. Dicho esto, y con el permiso de los puristas, podríamos decir que huaris e incas fueron una sola cosa, solo que fruto de transformaciones sucesivas ocurridas a lo largo del tiempo. Los hallazgos recientes y en conjunto las cosas que se han ido encontrando sobre huari
a lo largo de estos 10 o 15 últimos años indican que Wari e Inca son una continuidad. Los hemos separado porque arqueológicamente son diferentes, pero la continuidad es muy fuerte. Ahora sabemos que varias de las cosas que están en Ollantaytambo y en el Coricancha son de la época Wari en el Cusco, porque en el Cusco fue muy importante la presencia de Wari. Y obviamente era uno de los principales enemigos de los incas. Coexistieron en algún momento, convivieron en algún momento. Y la evidencia ahora indica de que separar Wari de los incas por el momento se va haciendo cada vez más difícil. O sea, la diferencia es como la del abuelo al nieto, muy juntos. Con algo que todavía no estamos conociendo suficientemente bien es cuál es el papá, o sea, cuál es el que está al medio. Dos de los más importantes centros administrativos, cabeza de región Wari, eran Piquillacta, en el Cusco, y Huiracochapampa, en Huamachuco, Sierra de la Libertad. La idea era administrar y controlar la economía de los territorios imperiales. Estos sitios seguían el mismo patrón urbanístico de la capital y servían como centros de control político. Entre otras cosas, estas razones llevaron a Lumbreras a pensar en Wari como un imperio, a pesar de ser esta una palabra foránea y no necesariamente adecuada a nuestra realidad. Mire, para mí fue en ese momento fundamentalmente la expansión de un tipo de cerámica y de la existencia de dos ciudades grandes iguales a Wari. Una en el Cusco que se llamaba Piquillacta y otra en Huamachuco que se llamaba Huiracochapampa. Esas dos ciudades tenían las paredes iguales a las de Ayacucho y la cerámica igual a la de Ayacucho. Entonces me pareció que esos dos eran cosas que se habían expandido desde Ayacucho hacia los lados. Pero de otro lado, comparé lo que eran los incas con lo que era Wari y la manera como se comportaban los sitios incaicos y los sitios Wari, arqueológicamente. De modo que me pareció que si los incas eran imperio, Wari era un imperio. La expansión Wari hizo que los estilos originarios de la cerámica que se fusionaron en Ayacucho se mezclasen a su vez con estilos locales de otras regiones. Y eso en todo orden de cosas. Algo así como un patrón o una moda, donde hay una clara influencia o un modo de hacer que viene de fuera, pero que se mezcla con los rasgos de cada región. Aparecen algunos indicios de cosas llevadas desde Ayacucho, que podrían efectivamente ser. La producción es local, pero totalmente modificada. En todos ellos comienza a generalizarse el uso de la pintura, de la policromía en la cerámica, comienza a usarse muchos elementos tallados en piedra de una manera determinada, tallados en madera y sobre todo, lo más importante es cambia el sistema básico de subsistencia. Comienza a desarrollarse una agricultura extensiva en donde comienzan a usarse de manera generalizada los andenes, donde comienza a ampliarse el territorio mediante sistemas de canales muy amplios. En el caso de Lima, Lumbreras señala que la hoy capital se benefició con varios aportes traídos por los Wari.
Lima, por ejemplo, le debe a esa etapa el famoso canal de Surco, lo que da vida a toda esta parte del sur de la ciudad de Lima. En cada uno de los lugares a donde aparece Huari, donde llega Huari, hay cambios en la estructura agraria y la introducción masiva de una economía de tipo pastoril, es decir, con animales que van a cumplir tareas de apoyo importante en el trabajo, en la producción de lana, etc. Pero al lado de eso, nosotros encontramos también un cambio notable en la producción en general. La manufactura se convierte en un elemento principalísimo, los tejidos adquieren un volumen, una importancia notable en la producción manufacturera en el Perú. Durante la etapa imperial, la cerámica Huari mejoró su acabado, su brillo y su pulido. Aparecieron estilos de nivel regional y predominaron los vasos y los cántaros Caragoyete. La cerámica es una extraordinaria fuente para documentar el proceso de síntesis cultural que alcanzó Huari. Esta es la Sala Huari del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Y aquí encontramos este cántaro Caragoyete, modelado y pintado, que representa a un hombre con un uncu. ¿Se acuerdan lo que era el uncu? Sí, la vestimenta de esa época, una suerte de camisa o camiseta. También encontramos aquí, en el Museo de Pueblo Libre, cerámica con decoración pictórica, donde podemos apreciar la representación del dios de los báculos. Este símbolo religioso expresa una continuidad de culto que encontramos primero en Chavín y posteriormente en Tiahuanaco, en la Portada del Sol. En la Lima contemporánea, los Huari dejaron su sello en varios lugares, que sobre todo utilizaron como cementerios. Como hemos visto, estuvieron en Pucllana, pero también en la llamada Huaca San Marcos, perteneciente a la cultura Lima. Lo interesante, por ejemplo, de Huaca San Marcos es que en las plataformas superiores se ha encontrado arquitectura Lima, pero además otra serie de hallazgos vinculados a la presencia Huari aquí en la actual ciudad de Lima. Por ejemplo, se ha encontrado un quipu que muy probablemente esté representando un sistema numérico de 5 dígitos, ¿no? Un sistema numérico basado en 5, que es diferente al sistema numérico que utilizan los incas en sus propios quipus, que ya es un sistema decimal. Otro lugar importante fue Ancón. Ancón es un sitio que muchas veces no está suficientemente difundido, pero es muy importante, sobre todo como zona de enterramiento a lo largo de la historia andina, si bien también tenía arquitectura, lo cual a algunos arqueólogos nos lleva a hacer pensar que era una suerte de santuario muy especial en el cual las distintas culturas iban y sus dignatarios principales se enterraban en esa zona, ¿no? En la actualidad han surgido nuevas investigaciones, preguntas e interpretaciones con respecto al fenómeno Huari en la costa central.
Y una de estas preguntas se refiere a por qué solo se han encontrado cementerios Wari en la costa central, pero no se han encontrado vestigios que nos den cuenta de un poder político, gubernamental. ¿Qué hizo que el Estado Wari no asentase sedes de gobierno en la costa central? Le preguntamos esto a Lumbreras y nos dijo que en los últimos años se están encontrando vestigios que nos muestran que no solo habrían utilizado la costa central como cementerio. En todo caso, esperaremos la consolidación de esas investigaciones para aclarar estas dudas. No se conocen con exactitud las causas de la caída Wari, pero esta se produjo alrededor del año 1000 de nuestra era. Como todo imperio cayó en un momento determinado. Un imperio es una formación política, es un Estado que se sustenta en la apropiación de los bienes y las fuerzas que tiene otros estados u otras naciones. Entonces las incorporan a la fuerza y las someten mediante las obligaciones que deben dar tributos a estos señores centrales. En el caso de los incas fue así, en el caso de Wari fue así. Es posible que la caída de Wari se produjera debido a levantamientos regionales y guerras continuas provocadas por la crisis ante la falta de excedentes de producción. Lo cierto es que las ciudades importantes fueron abandonadas y las poblaciones se movilizaron masivamente. El ocaso de Wari significó para Ayacucho la llegada de tiempos de inestabilidad política y social. Hacia el siglo XI se declina, hacia el siglo XII ya yo creo que Wari queda restringido a 2 o 3 valles de la región de Ayacucho mismo, principalmente los valles que están alrededor del río Pampas, donde están Andahuaylas, y Ayacucho mismo. Eso declina totalmente con la liberación del Cusco, la liberación del norte. El Cusco es el que arranca con la guerra contra ya un Wari declinado totalmente, que es lo que le llaman la época de los Chancas, y ya ahí se acabó el Imperio Wari. Para culminar este programa, no queremos dejar de mencionar los últimos grandes hallazgos de la cultura Wari que se han realizado en este siglo. El año 2011, en el sitio arqueológico de Espíritu Pampa, en Vilcabamba, provincia cusqueña de la Convención, se halló la tumba de un noble Wari enterrado con un lujoso ajuar. Y el año 2014 se presentó en el Mali, el Museo de Arte de Lima, una gran exposición sobre el castillo de Huarmey. Allí se encontraron 63 momias de mujeres de la nobleza Wari, ricamente ataviadas, con más de 1.200 valiosos objetos de oro, plata, bronce, madera, textiles y cerámica. Esto último, por si aún hiciera falta destacarlo, nos muestra la importancia de la mujer en el antiguo Perú. En este caso, también reflejada en lo que fue el poderoso Imperio Wari. Para mí ha sido fascinante conocer la historia del Imperio Wari, por su desarrollo urbanístico, por su capacidad para sobreponerse a una geografía difícil, que es una característica del hombre andino del antiguo Perú, y también por erigirse como un imperio que luego sirvió de modelo para el Tahuantinsuyo. He aprendido también en este programa que la historia es un flujo continuo, que a veces se separa por etapas, por periodos, para comprenderla mejor, pero en realidad es siempre una continuidad. Nos vemos en la próxima.